Muy buenas tardes a todos los participantes, los que se están conectando. Bienvenidos a nuestro webinar. Vamos a dar 5 minutos mientras se conectan los demás participantes. Geomatrix, los expertos en geosintéticos. Somos el mayor fabricante latinoamericano especializado en materiales geosintéticos de alto desempeño, con más de 24 años de experiencia en la industria. Nuestra planta de producción ubicada en Colombia es una de las más modernas y tecnológicas del mundo. Está verticalmente integrada, lo cual nos permite tener disponibilidad de producto y un amplio e innovador portafolio. Contamos con la competencia y alto conocimiento de la aplicación de los materiales geosintéticos, lo cual hace posible ofrecer mayor apoyo técnico especializado en la conceptualización, diseño e implementación de soluciones costo-eficientes enfocadas en cubrir las necesidades de cada proyecto. Contamos con oficinas en Ecuador, Perú y Panamá. Desde Colombia atendemos otros mercados de América Latina como Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Bolivia, Chile, Venezuela, entre otros. Nuestra historia. Geomatrix nace como una unidad de negocio de Lafayette, empresa textil latinoamericana con más de 80 años de tradición, revolucionando las tendencias de cada época en cada una de sus especialidades. Acreditación y excelencia. En Geomatrix contamos con el más moderno laboratorio para ensayo de materiales geosintéticos, acreditado con más de 40 métodos, lo que lo sitúa entre los 10 primeros laboratorios a nivel mundial en geosintéticos y el laboratorio número 1 de fabricantes de geosintéticos en número de métodos acreditados. Esta acreditación fue otorgada por el Geosynthetic Institute, GSI, bajo su programa de acreditación GuideLab Geosynthetic Accreditation Institute Laboratory Program, que reconoce la competencia técnica del laboratorio para realizar ensayos de carácter mecánico, hidráulico y de desempeño, exigidos por normas tanto internacionales como locales. Estamos certificados por Bureau Veritas en ISO 9001-2015 para el diseño, desarrollo, comercialización y soporte técnico de materiales geosintéticos, garantizando que el desempeño y durabilidad de nuestras soluciones y materiales se cumplen de manera sobresaliente. Fabricamos una amplia línea de productos de alto desempeño, diseñados por expertos tanto en geosintéticos y sus funciones como en las necesidades del mercado. Nuestros desarrollos junto con nuestra línea de productos comercializados nos permiten tener un portafolio robusto y completo, dispuesto para cubrir las necesidades de cada sector y las exigencias de cada proyecto. Contamos con soluciones versátiles pensadas para el sector hidráulico, ideales para el control de erosión e inundaciones. Gracias a sus características físicas se acomodan a superficies irregulares, permitiendo el asentamiento sin afectar su desempeño. Nuestras soluciones utilizadas para pavimentos cumplen importantes funciones como separar suelos disímiles, estabilizar la subrasante, reforzar las capas granulares, reforzar las capas asfálticas y controlar la humedad con subdrenes. Nuestros geosintéticos logran de manera sobresaliente un óptimo desempeño en cada aplicación. Geosintéticos para control de erosión. Nuestros mantos para control de erosión temporales y permanentes proveen protección inmediata contra la erosión y brindan el sostenimiento mecánico necesario para el establecimiento y desarrollo de vida vegetal. Además, evitan la acción mecánica de los agentes erosivos y retienen las partículas del suelo suelto, brindando protección y facilitando el establecimiento de la vegetación. Nuestros geosintéticos son materiales de alto desempeño, especialmente diseñados para aportar ventajas técnicas y económicas en el reforzamiento de suelos en la conformación de estructuras térreas, para proyectos con dificultad de acceso, suelos de fundación compresibles, de baja capacidad portante y susceptibles a la erosión. Nuestro portafolio de productos: geotextiles tejidos, geobolsas, tubería, armadura textil, mantos, geotextiles no tejidos, geodren, tubo geotextil,
Hidromalla. Textiles impermeables. Geomallas. Formaleta textil. Geocontenedores textiles. Geoceldas. Geocable. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Geomatrix les da la bienvenida a nuestro webinar sobre requisitos para el uso de geotextiles en obras de ingeniería, donde explicaremos las normas de ensayo y especificaciones que se encuentran en el documento M288 de la AASHTO respecto al uso de geotextiles en diferentes escenarios dentro de obras de infraestructura vial. Mi nombre es Juan Gabriel Naranjo y nos da mucho gusto tener a la ingeniera Paula García como experta acompañándonos en este espacio. Paula es ingeniera civil de la Universidad del Quindío, con maestría en ingeniería civil con énfasis en infraestructura vial de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 14 años de experiencia en proyectos de infraestructura vial en áreas de investigaciones, geotécnicas e interventoría de proyectos. Actualmente se desempeña como jefe del equipo de consultores expertos para Colombia, quienes se encargan de asesorar y especificar materiales de geosintéticos en proyectos de estabilidad de taludes, pavimentos, cimentaciones, control de erosión y protecciones hidráulicas dentro del sector de infraestructura hidráulico y minero energético. Si durante el desarrollo del webinar tienen alguna inquietud, podrán realizarla a través de la opción preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de la pantalla y serán contestadas con nuestra experta al finalizar el webinar. Ingeniera, es un placer tenerla hoy con nosotros. Por favor, adelante con su intervención. Hola Juan Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Espera que, aunque lo ensayamos, estoy otra vez enredada con las pantallas acá. ¿Me cuentas, porfa, si estamos en vista de moderador o en pantalla completa? Moderador, moderador. No Ok, se ve entonces completa la espérame un pantalla. segundo. Ahí está bien. Sí, pero entonces espérame porque... Espérame, porque ahora no tengo la de moderador en ninguna de las dos pantallas. Vale, no te preocupes. No, todavía no. Se ve completa la pantalla. Está Sí, viendo, pero no se ambas. ve en tu computador. Sí, es el mío. Bueno, ahí nos van a perdonar un poquito. Esto pasa mucho en los en vivos, realmente. Todavía estamos en... Moderador, ahora sí. Ahora moderador. ¿Estás viendo moderador? Sí, señora. Espérame. Por fin o nada. Ahí se ve la pantalla completa. Ahí está bien. ¿Listo? Por fin. Listo. Ahora sí. Casi que no. Bueno, Ya estaba recibiendo acá instrucciones incluso de mi equipo, ya preocupados porque no arrancábamos. Bueno, así ahora sí. estamos. Bienvenida, Juan, ingeniera muchas Paula. gracias. Dale. Gracias por la introducción, Juan. Juan Gabriel es nuestro especialista dentro del área de pavimentos, dentro de nuestro departamento técnico, dentro de Geomatrix SAS. Pues dígame, en este escenario vamos a hablar de los requisitos para uso de geotextiles en obras de ingeniería. Nos vamos a basar en el artículo de AASHTO M288, como lo estamos viendo ahí en pantalla. Espérenme, voy pasando acá. Entonces, vamos a desarrollar la presentación a través de este contenido, iniciando por una introducción, unas generalidades. Vamos a ver algunos documentos de referencia, digamos porque el mismo documento de M288 utiliza una normativa de referencia, entonces es importante que la conozcamos. Vamos a ver esos requerimientos que el documento nos presenta para el uso de geotextiles. Y por último, vamos a pasar por esos escenarios donde podemos utilizar diferentes tipos de geotextiles y al final pues llegaremos a unas conclusiones.
La primera parte, si bien sabemos puede ser un poco teórica, pues la idea es que empecemos como a repasar conceptos, vamos a ver algo de ensayos de laboratorios. Digamos que quisimos recapitular en este escenario esas dudas que nosotros sabemos que se generan en obra cuando se tiene el uso de materiales geosintéticos, especialmente geotextiles, a pesar, digamos, de ser como el geosintético más básico, digámoslo así. Entonces, dentro de la introducción, pues digamos que queremos contarles, y seguramente ustedes lo han visto, cómo ha ido cogiendo importancia el mundo y la innovación con temas de geosintéticos en diferentes sectores, en todo lo que tiene que ver con hidráulica, minería, infraestructura vial, incluso en temas agrícolas, cómo empieza este tema a incursionar, que sabemos que no es muy nuevo, digamos, en otros países, pero en Colombia de alguna manera se sigue llamando innovación a pesar de que ya llevemos unos años importantes haciéndolo. De ahí que nosotros como compañía queramos generar estos escenarios y estos espacios para resolver, digamos, esas dudas, para desglosar un poco más el tema y pues obviamente siempre estando prestos a poder seguir resolviendo el tema, digamos, en el ejercicio de lo que hacemos dentro de la compañía. Porque consideramos bien importante conocer los requisitos de uso de geotextiles. Ahí hay dos puntos que estamos citando en la diapositiva, pues el primero es prevenir esa falta de información. Bien sabemos todos que como ingenieros civiles, la gran mayoría, incluso lo digo por mí, dentro del pregrado no vimos absolutamente nada de un geosintético, o sea, ni nos lo mencionaron y seguramente a muchos en el ejercicio, en su ejercicio académico les pasó lo mismo. Y solo a nivel de posgrado, en mi ejercicio tuve una sesión muy pequeñita del uso de geomallas, ni siquiera de geotextiles. Entonces, sabemos que esto ha ido cambiando porque incluso a nosotros mismos nos invitan desde universidades, desde los grados de pregrado, para ir, digamos, dando como información e impulsando a los ingenieros y a sus nuevos ingenieros en el uso en el uso de nuevas tecnologías como lo son los geosintéticos. Sin embargo, digamos que nos parece importante que dentro del ejercicio académico y laboral pues sigamos estudiando y trabajando del tema, porque digamos que al tener esa falta de información, pues lo que termina pasando es que simplemente nos empezamos a dejar llevar por campañas de marketing, por información que a veces pasa a ser netamente comercial de aquellos que fabricamos y comercializamos materiales geosintéticos. Y obviamente, pues de alguna manera también buscar combatir esa normativa escasa o inexistente. Aunque sabemos que en el país ya se ha hecho un ejercicio, por ejemplo, en normas invías, en algunas normas puntuales en temas de acueducto y en alguna normativa que utilizan algunas entidades a nivel local, como el IDU, por ejemplo, en el caso de Bogotá, si ya hay algo de normativa de geosintéticos, así todos seguimos viendo que hay muchos proyectos y proyectos de gran envergadura a nivel nacional que salen, digamos, a fase de construcción con unas propiedades muy vagas definidas para el uso de geosintéticos en general, digamos con muy pocos criterios realmente de cómo haber escogido cuál es el mejor geosintético a utilizar y muchas veces se puede dar por ese ejercicio, digamos, de que tengamos como ese desconocimiento. Al final dejamos como una frase un poco de reflexión, donde pues decimos que la tecnología de los sintéticos realmente ya dejó de ser una innovación para convertirse en una práctica muy común e incluso a veces muy corriente dentro de la ingeniería, sobre todo con estos geosintéticos tan básicos como lo son los geotextiles. En generalidades, pues si bien vamos a hablar de geotextiles, quisimos repasar un poco qué es un geosintético. Digamos que ahí está la definición que aparece en la norma STM, digamos de manera teórica, pero pues básicamente para resumir es un producto laminar y flexible, sino que miremos lo antigua que puede ser incluso la misma definición. Hablamos de laminar, pero los que ya hemos tenido oportunidad, digamos, de estar en este mundo de geosintéticos, sabemos que ya esa no es la presentación de todos los materiales, pero como generalidad está que es un producto laminar y flexible que en su estructura presenta un enlace mecánico o químico entre sus filamentos. Digamos que esa es como la generalidad. Ahí, digamos, estamos viendo varias imágenes, estamos viendo geotextiles, geomallas, mantos para control de erosión, geodren, que incluso es un geocompuesto, pero nosotros en este escenario nos vamos a centrar como en esas primeras tres imágenes, solamente en geotextiles, resaltando mucho el tema de que es un producto permeable. Esto lo queremos aclarar porque es uno de los conceptos erróneos que a veces vemos que se tiene del geotextil. Muchos nos llaman a consultarnos por un geotextil para impermeabilizar, si bien puede haber algún material que pase por un proceso adicional de fabricación, en general el concepto de geotextil es que sea permeable, es decir, que pase, que permita el paso del agua.
También es importante esa diferencia entre geotextiles no tejidos y tejidos, que para quienes trabajamos en el gremio, repito, puede ser seguramente muy fácil de diferenciar, nos puede parecer que pues, no entendemos porque a veces todavía se genera la confusión, pero realmente puede pasar, a veces incluso por la misma descripción que uno encuentre, digamos, de los productos. Entonces, por eso también queremos aquí en generalidades volver a repasar ese concepto. Digamos que tenemos los geotextiles no tejidos, como la imagen que estamos viendo a la izquierda, en color gris. En el ejercicio de Geomatrix son unos geotextiles que se llaman Fibertex, que están fabricados en polipropileno. Es una referencia que comercializamos y básicamente están formados por fibras discontinuas o filamentos continuos que se unen bajo un proceso de punzonamiento o calandrado. Entonces son como esas fibras un poco desordenadas como las están viendo ahí. Y tenemos los geotextiles tejidos, donde tenemos incluso dentro de ellos varias clasificaciones. Entonces, los primeros son esos tejidos por inserción de trama, como los que estamos viendo ahí. Voy a apuntar acá con un puntero láser de pronto para explicar esto mejor. Aquí básicamente lo que tenemos son fibras en dos planos independientes, una urdimbre, que es esta que vemos acá, que va como en sentido longitudinal del telar, porque pues estos son materiales tejidos, como lo mencionamos, y una trama que va en el sentido transversal, digamos que va en este sentido, al telar y a esas fibras de urdimbre, que es como las fibras principales, y van unidas adicional por un tercer conjunto de fibras que se llama hilo de amarre, que es este que vemos aquí, uniendo cada uno como de los nodos. Eso, digamos que tener esas fibras en esos, digamos, en esos, en paralelo, como lo estamos viendo ahí, nos permite, o en planos diferentes más bien, nos permite, digamos, tener un geotextil mucho más capaz de asumir cargas a la mínima deformación. Es decir, que es un material que es capaz de mantener su posición y garantizar que el área abierta, digamos, por ese mismo ejercicio de tener esa tercera fibra, ese hilo de amarre, que su área abierta no cambie por tensionar o por confinar el geotextil, que a la final lo vamos a ver reflejado en tener una mejor estabilidad mecánica e hidráulica. Tenemos también geotextiles tejidos de multifilamento sobre multifilamento, que es como el que estamos viendo acá. Nosotros también lo fabricamos en poliéster, igual que los de urdimbre y trama, que no les dije ahí que la referencia es Fortex, en este caso la referencia es Hydrotex. Ahí básicamente son hilos de alta densidad que están, digamos, ahí un poco como entrelazados como lo estamos viendo. Esto hace que sea un geotextil mucho más cerrado, por ejemplo, que el geotextil de urdimbre y trama, y por eso, digamos, se va a utilizar para unas aplicaciones un poco diferentes a las del Fortex. Y por último, comercializamos una línea que se llama Propiwid en polipropileno también, que son unos geotextiles de cinta plana, como lo estamos viendo ahí, básicamente cintas entrelazadas. Digamos que aquí no hay una mayor densidad de material, son geotextiles que utilizamos sobre todo para temas de separación. Las funciones principales de los geotextiles son cuatro, digamos que están enmarcadas ahí en la diapositiva. Está todo el tema de separación, donde básicamente yo quiero evitar que haya contaminación de material. Yo separo distribuciones diferentes de partículas. Un ejemplo, voy a separar arena de grava. Digamos que es como el ejemplo más común. Es como la aplicación más básica en el mundo de los geotextiles. El tema de refuerzo, digamos que en este ejercicio los geotextiles lo que hacen es trabajar en conjunto con el suelo para mejorar las propiedades de resistencia y de formación. O sea, básicamente temas como de mejoramiento. Tenemos el tema de filtración que va muy relacionado a la propiedad de permeabilidad, que la vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, que básicamente lo que queremos es permitir la circulación del agua a través del material, reteniendo partículas de suelo. Y por último, el drenaje, donde lo que buscamos es recolectar y transportar fluidos, evitando ciertas acumulaciones. Estas son las cuatro funciones de los geotextiles. Hablando de los documentos de referencia, si bien estamos enmarcando todo en el M288, 288 en la versión 2021 de la AASHTO, donde nos da unos requisitos mínimos para geosintéticos, para todo lo que tiene que ver con obras y con aplicaciones, sobre todo enmarcadas dentro del tema de infraestructura vial, este documento a su vez se basa en diferentes normativas, por ejemplo, como la norma AASHTO, donde relaciona 5 normas AASHTO, digamos que a lo largo que uno va leyendo el documento, las menciona, las relaciona con el uso, y estas 5 normas AASHTO básicamente van enfocadas al tema de suelos, todo lo que tiene que ver con distribución de tamaño de partícula, límites de plasticidad, índices plásticos, temas de control de humedad, etcétera.
También utiliza 21 normas ASTM ya enfocadas al mundo o a los geotextiles como tal, algo de geomallas también, pero digamos que aquí acuérdense que nos estamos enfocando en tema de geotextiles, donde básicamente nos da pautas para definir el tipo de fibra, cómo medir el deterioro a rayos UV, temas de permeabilidad, unidad por área, grupo carboxilo dependiendo de la materia prima que estemos utilizando, también digamos que están enmarcadas dentro del documento. También se basa en una norma que es la EPA, que es una norma de aseguramiento, digamos que es de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y se refiere un poco al tema de aseguramiento y control de calidad del uso de geotextiles, pero principalmente en aplicaciones que tengan que ver con sistemas de subdrenaje. Y por último, utiliza algo de unas normas ISO y una GRI GG8. Entonces, la ISO es la 13438 de 2004, que se refiere un poco al tema y al fenómeno de oxidación que pueden sufrir los geotextiles cuando están expuestos al agua, a soluciones acuosas e incluso al mismo oxígeno. Eso se conoce como degradación oxidativa. Es una degradación que van a sufrir todos los materiales sintéticos, principalmente los geotextiles, digamos, por su proceso de fabricación. Y ahí incluso es muy interesante, si alguien de pronto se lo quiere leer un poco más a profundidad, hace relación, digamos, y compara un poco el tema de materias primas, cómo esos geotextiles que están fabricados en polipropileno y polietileno son mucho más susceptibles al tema de oxidación y por eso generalmente los van a encontrar con un aditivo estabilizador, mientras que el poliéster, que aparte pues es la materia prima que utilizamos desde Geomatrix como compañía, sufre ese proceso de oxidación mucho más lento, digamos que lo hace un poco más estable a largo plazo. Y por último, el GRI GG8, que ese digamos que sí nos toca directamente a nosotros porque se refiere al tema de poliéster y básicamente lo que hace es dar unas pautas para control de calidad del hilo con el que fabricamos los geotextiles. Ya yendo al tema de requerimientos, pues digamos que los dividimos como en varios tipos de requerimientos. El primero es un requerimiento físico. Esperamos que se vea bien porque sabemos que es blanco, entonces es difícil, digamos, como reproducir unos videitos que voy a mostrar, pero lo hablamos como un requerimiento físico porque es algo que visualmente para aquellos que están en obra podrían, digamos, verlo en el geotextil que les esté llegando, digamos, al proyecto. Entonces, un ejercicio o en este, digamos, donde generamos como una aceptación, es que vemos que todo el geotextil, incluso lo ven de pronto un poco mejor en la fotografía de arriba, digamos que al pedir que sobre todo los geotextiles sean fabricados a partir de polímeros sintéticos de cadena larga, también de alguna manera es buscando garantizar que haya una homogeneidad en todo a lo largo, digamos, del rollo, o sea, que yo siempre vea como el mismo tipo de tejido, desde la parte como interna del rollo hasta la parte externa, es decir, como hasta los bordes o los orillos, como lo quieran llamar, mientras que en el mercado se van a poder encontrar otros materiales donde se da un cambio de tejido que visualmente es muy fácil de identificar, donde se da un tejido interno y un tejido muy diferente para los orillos o bordes. Esto obviamente que hace pues que haya una dispersión importante en el tema de las propiedades que se miden en el material, porque obviamente voy a tener unos resultados muy diferentes si los mido en el borde, así los mido en la parte interna. Por eso lo ideal es garantizar esa uniformidad en todo el ancho, digamos, del rollo del geotextil. Bueno, dentro de esos requerimientos físicos o la manera en la que desde Geomatrix aseguramos que eso se cumpla es que tenemos un proceso verticalmente integrado donde hacemos una validación desde la materia prima que recibimos, luego hacemos un proceso, digamos, durante el tema de hilatura o el material en crudo, como lo llamamos acá internamente, y posteriormente hacemos una validación ya del producto terminado. O sea, digamos que todo el tiempo estamos validando las propiedades de ese material que en algún momento pues va a salir al público. Eso, digamos, está muy detallado en el numeral 4.1 de la especificación o del documento de la AASHTO M288. Hay, digamos, algunas imágenes de nuestro laboratorio. Somos muy celosos, digamos, de mostrar el laboratorio. Es una de nuestras, pues, digamos, de nuestros valores como compañía, pero igual, pues, quisimos ilustrar un poco de lo que tenemos para que las vean ahí en la diapositiva. Incluso están viendo como un videíto de los ensayos, del ejercicio que hacemos. Ya un poquito más adelante les voy contando del laboratorio. Digamos, todo el tema de control de calidad es supremamente importante. Nosotros no solamente, digamos, hacemos el ejercicio, bien les mencioné al principio que así como hay unos geotextiles que fabricamos
Hay otros que comercializamos, pero esos que comercializamos también pasan por ese control de calidad que nosotros tenemos, también se les hace el muestreo, se les hace, digamos, todo el proceso de validación de esas propiedades. Pasamos a otro tema, que son los datos MARC y datos típicos dentro de los requerimientos. Otra cosa que también vemos que genera mucha duda en el gremio en general, y que a veces sentimos que hay proveedores o que hay comercializadores sobre todo que tratan de usarlo a su favor, viendo, digamos, la misma confusión que se da entre los ingenieros ya en el ejercicio profesional. Entonces, es muy importante que desde el diseño el ingeniero decide y defina cuáles son, en base a cuál de esos dos tipos de propiedades quiere, digamos, como presentar o hizo sus cálculos. Es decir, para su diseño utilizó datos MARC o utilizó datos típicos. Es bien diferente utilizar los dos. Digamos que esos datos típicos son datos finalmente promedio, digamos que están como en la mitad de la gráfica que estamos ilustrando ahí, o sea, son datos promedio. Listo, es un promedio de datos que yo voy a tener. Mientras que cuando yo tengo los datos MARC, es ese promedio menos 2 veces la desviación estándar, ahí lo estamos viendo, es decir, que se nos genera una confiabilidad mayor en los resultados. Entonces, digamos, ahí en datos MARC estamos llegando a una confiabilidad del 97,5%, mientras que en datos típicos solamente del 50%. Esto es bien importante y nosotros, digamos, como compañía, y lo veo, digamos, dentro de mi equipo de asesoría técnica y dentro del equipo comercial, que muchas veces se les pregunta, digamos, cuando nos llega una solicitud, por ejemplo, de cotización, bueno, y ese valor lo tienen en datos MARC, lo tienen en datos típicos, muchas veces no saben, digamos, no se refieren bien al diseño, cuando esa área de compras, digamos, están muy descontextualizados del tema. Entonces, sí es importante entender esa propiedad que yo estoy buscando del geotextil, realmente en qué rango, digamos, de confianza la tengo, y eso, digamos, lo puedo resolver yéndome como al diseño inicial, porque seguramente el consultor hizo un ejercicio muy juicioso de definir las propiedades en alguno de esos dos escenarios. Aquí tenemos un ejemplo de nuestras fichas técnicas. Nosotros digamos que presentamos ambas fichas técnicas para todas las referencias, y en las fichas técnicas presentamos en la parte superior, digamos, denominamos dónde están los datos MARC, digamos, ahí se ve como resaltado, y en las observaciones en la parte de abajo volvemos a poner una nota diciendo que son datos MARC. También nos pasa que nos llegan fichas de otros proveedores donde simplemente están las propiedades, pero no hay ninguna nota ni nada que especifique en cuál de los dos rangos se están presentando las propiedades. Eso pues puede ser un manejo muy conveniente, pero digamos que en el ejercicio de transparencia y estar acreditados y todo el proceso que hacemos, nosotros sí presentamos eso, digamos, muy bien diferenciado en las fichas. Y aquí, por ejemplo, vemos la otra donde resaltamos los datos MARC, lo mismo en la parte superior y en la parte inferior. Aquí, digamos, hay un ejemplo muy claro que estaba como escrito en letra azul. Dices, por ejemplo, si se establece un MARC para la resistencia a la tracción o resistencia a la tensión, se va a garantizar que la mayoría de los rollos cumplirán con ese valor. Es decir, si nosotros mandamos esos rollos bajo la ficha técnica de MARC, por lo menos el 97,5% de los valores dentro de esos rollos deben cumplir, mientras si es por típicos, pues será solamente el 50%. Entonces, de ahí un poco la importancia de que definamos. Adicional a eso, datos MAR es como la medida que está reconocida por AASHTO, por ASTM y por otra normativa a nivel mundial como la medida en la que se deberían presentar y trabajar con las propiedades de geosintéticos, y en este escenario puntualmente con los geotextiles. Dentro de los requerimientos también está el tema de certificado de calidad. Digamos que estas son como todas las pauticas, y sobre todo está un poquito enfocado a la gente que está en obra, digamos que se está encontrando ya en el día a día con los materiales, pues para que sepa qué tiene que pedir, por qué tiene que preguntar, porque finalmente pues en el ejercicio de los que trabajamos en el gremio lo debemos tener. Entonces están los certificados de conformidad. Ahí hay un ejemplo de un certificado nuestro donde pues obviamente se pone la referencia, los números de piezas deben ir completamente identificados, están acá en la parte de abajo. Permítanme les señalo, son estas piezas que ven acá, el nombre, la referencia que estamos evaluando y todas las propiedades, digamos, con las que estamos cumpliendo, los mínimos con los que deberíamos cumplir y los datos que finalmente reportamos.
Aquí, digamos, es muy importante que los certificados de calidad estén firmados por la autoridad, o una autoridad legal que pueda en algún ejercicio comparecer, digamos, frente al fabricante. Aquí en el ejercicio de nosotros, pues los certificados de calidad van todos firmados por nuestro director técnico y por nuestro jefe de calidad. Geomatrix cumple, digamos, a cabalidad con todo ese proceso del certificado. Digamos que eso lo van a ver muy desglosado en el numeral 5.2 del documento M288 y eso lo podemos hacer gracias a nuestro laboratorio. Digamos que dentro del numeral se establece que el laboratorio debe ser acreditado en el sitio de fabricación. Y ese es el ejercicio del que nosotros tenemos. Ahí pues una imagen del laboratorio. Hemos tenido la fortuna de recibir a muchos de nuestros clientes, consultores, ingenieros de entidades y digamos varias personas que están involucradas como en el ejercicio de ingeniería y de uso de este tipo de materiales, conociendo un poco más de ese proceso integrado que tenemos como compañía. Ahí, digamos, está también una partecita del documento. Hace poco hicimos la renovación, hace un par de semanas nos llegó la renovación de la acreditación del laboratorio GuideLab, donde nos mantenemos en los 45 métodos acreditados, como lo resaltamos ahí un poco en la carta, digamos en la imagen que está a mano derecha. Y esta, digamos, es la acreditación que nos entregan, lo que nos hace, digamos, el primer laboratorio acreditado, con más métodos acreditados, sobre todo a nivel de Latinoamérica y por supuesto de Colombia. Ahí está nuestra renovación hasta el 30 de junio de 2025. Es un ejercicio muy juicioso que hace nuestro jefe de laboratorio con todo su equipo. Realmente es muy exigente el tema y siempre han estado año tras año esforzándose por lograr tener más y más métodos acreditados. Aquí digamos que es muy claro dentro del documento de M288 que el fabricante, en este ejercicio nosotros, es el responsable de establecer y mantener un programa de control de calidad que asegure el cumplimiento de todos los requerimientos de la especificación y es una documentación que de alguna manera debe estar disponible. Vamos a pasar ahora a otro tipo de requerimientos y esto es lo que tiene que ver con muestreo, ensayos y aceptación. Ahí, digamos, en este ejercicio, pues se basan en dos normas ASTM, la 4354 y la 4759. La primera, más enfocada al tema de control y aseguramiento de calidad, a cómo se debe hacer la toma de muestras, cuántas unidades se deben evaluar o se deben medir durante el proceso de fabricación, a que se deben mantener unos registros de control estadísticos. O sea, si en este momento nosotros tuviéramos que revisar un material que fabricamos, no sé, hace 5, 6, 7 años, debemos contar con ese registro, digamos que es obligatorio. Y pues obviamente determinar esos tamaños de lotes que vamos a probar, bien sea para comercialización en Colombia o incluso para temas de exportación. Y la 4759 establece procedimientos para evaluar si los geotextiles cumplen con las especificaciones. Esto digamos que es importante que lo conozcan los compradores porque de aquí, digamos, de alguna manera se puede determinar la conformidad de los de las propiedades de los materiales que están adquiriendo. Pasamos al tema de identificación, transporte y almacenamiento. De pronto ahora quien diga pues que esto le parece muy común, que seguramente hacen el ejercicio, pero digamos que si quisimos ilustrar dentro de esta presentación esos punticos uno a uno, es porque en el ejercicio que nosotros hacemos como proveedores de acompañar al consultor, de visitar las entidades, de ir a las obras, de acompañar el proceso de instalación, de hacer visitas, digamos, periódicas, vemos que todavía, digamos, se presentan ciertas falencias y ciertas dudas que quisimos, digamos, resolver en este escenario. Entonces, para este tema de identificación también hay dos normas base, la 4873 y la 4873M. Aquí nos dice lo mínimo que debe tener, digamos, en cuanto a temas de identificación, transporte y almacenamiento. Hay básicamente en temas de almacenamiento es proteger los geotextiles de todas esas condiciones que estamos ahí como enumerando. Básicamente es tema de exposición en la intemperie mientras no se haga, digamos, el proceso de instalación. Aquí vemos las etiquetas de identificación que sí o sí debe llevar cada uno de los rollos que llega a la obra. En el ejercicio de nosotros, esa es la etiqueta que utilizamos, donde tenemos el nombre del fabricante, porque así se exige, la referencia, las dimensiones, el lote y un consecutivo bien importante que está debajo del código de barras y que siempre que vamos a obra les decimos que lo guarden, que lo pongan en la bitácora, que quiten el sticker de los rollos que van instalando y vayan llevando como ese control, porque finalmente en algún ejercicio
de que se quiera validar más adelante propiedades, de que hayan dudas de alguna interventoría, que en algún ejercicio, digamos, se tenga falencia o se pierdan los certificados de calidad o demás, digamos que es la manera en la que nosotros internamente, pues rápidamente volvemos a encontrar porque pues llevamos esos registros como ya se los mencioné. Está todo el tema de la envoltura del material, ahí está la presentación pues de rollos que nosotros como Geomatrix enviamos y pues el tema de las condiciones de almacenamiento que igual nosotros detallamos de alguna manera en las guías de uso e instalación, pero pues que quisimos recordar aquí un poquito. Vamos ahora al tema de los escenarios de uso de geotextil, pero digamos que aquí vamos a desarrollar un poco las propiedades que pide el documento M288 se midan y tengan, digamos, unos valores mínimos y máximos para cada una de las referencias de geotextil que yo quiera utilizar dentro de estos cinco escenarios. Entonces ahí digamos que vamos a ver el tema de drenaje, separación, refuerzo, control de erosión y barreras temporales para sedimentos. Entonces digamos que eso va a ser como después de que hablemos de las normas de ensayo, vamos a ver cada uno de los escenarios con algunos casos de aplicación, algunos esquemas y pues fotografías de proyectos en general. Aquí es importante también destacar que esos valores mínimo y máximo de esas propiedades que solicita el documento, que sugiere el documento, van a estar definidos dentro de unos escenarios de uso de geotextil de acuerdo con la severidad de las condiciones del daño de instalación. Ahí, digamos, resumimos en esa diapositiva. Igual la idea es que pues al final se les compartan estas memorias para que las quieran ver. Digamos que hay una descripción más larga en el documento, pero ahí resumimos un poco, digamos, a qué hace referencia cada clase dentro de la clasificación de severidad. Básicamente va a temas desde una clase baja hasta una clase muy alta, curiosamente así, desde 3 hasta una 4A. Seguramente la 4A fue incluida en un documento posterior y se tenían inicialmente la 1, 2, 3 y cada una, digamos, va referida a temas de la limpieza de la subrasante, lo mencioné ahí, pero básicamente es la limpieza de la superficie donde yo voy a utilizar mi geotextil y las cargas operativas a las que va a estar sometido durante el proceso de instalación. Se refiere sobre todo al tema de la maquinaria que se va a utilizar. Entonces, hablando, como ya hablamos de las fichas técnicas, ya sabemos que el documento presenta unos requerimientos, unos mínimos y máximos de las propiedades. Es importante que hablemos un poco de esas propiedades que están reportadas en ficha técnica. Propiedades mecánicas, propiedades hidráulicas y propiedades de durabilidad. Incluso para algunos productos se piden también propiedades de desempeño. Acá en el caso de los geotextiles, pues nos quedamos en esas tres primeras. Esto también es una duda muy recurrente porque también hemos visto que de manera numérica se hacen comparaciones y lo hacen mucho el ejercicio sobre todo de las áreas de compras, de simplemente comparar valores. Entonces yo en este geotextil de esta marca tengo 9, en esta de esta marca tengo 11 y en esta tengo 13. Entonces asumen que como 13 es más que 9, la del 13 es del mejor. Y ahí digamos que falta entender mucho cuál es la propiedad que realmente es importante, cuál es la propiedad que realmente está asociada a la aplicación y está referenciada dentro del diseño de lo que vamos a ejecutar y pues realmente qué tanto me influye tener ese 9 o tener ese 13. Entonces eso es una invitación también a que aquellas personas que están tan involucradas sobre todo en el tema constructivo y en el tema de compras, pues hagan el ejercicio de entender un poquito más a qué se refiere cada una de esas propiedades. Aquí vamos a ver dentro de las propiedades mecánicas la resistencia GRAB que se hace bajo el método de ensayo, la STMD 4632. Mientras yo hablo, voy a reproducir acá un video muy cortico de cómo se hace el ensayo. Obviamente, pues esto tiene un montaje, digamos, cumpliendo toda la norma, pero esto es un poco rápido para que vean, digamos, cómo se hace el ensayo. Aquí básicamente se toma una muestra de geotextil de 4 por 8 pulgadas a velocidad constante de recorrido o de elongación, como lo estamos viendo ahí. Y medimos dos parámetros, la carga, la rotura y la elongación. La carga, la rotura es esa fuerza máxima que puede soportar la muestra antes de romperse. Y la elongación total es ese alargamiento justo en el punto de rotura. Eso es importante que lo conozcamos. Con la elongación particularmente nos pasa mucho ese comparativo de propiedades. Aquí digamos que estamos de alguna manera midiendo la ductilidad y capacidad de formación del material justo antes de fallar. Entonces, ahí están viendo algunas conclusiones en la diapositiva
y pues queremos en ese ejercicio, por ejemplo, decirles una elongación más alta en el punto de rotura permite que el material se deforme más antes de fallar. Esto será beneficioso en algunas aplicaciones, sí, donde se requiera una mayor capacidad de absorción de energía, como en el ejercicio, por ejemplo, de suelos inestables o áreas propensas a asentamientos. Entonces ahí es donde les digo la comparación que vamos a hacer. Un geotextil con una mayor elongación puede distribuir mucho mejor las tensiones a lo largo de toda su longitud, reduciendo que se dé como una concentración de esfuerzos. En algunos puntos específicos, eso será muy relevante en refuerzo de suelos y muros, por ejemplo, de contención o muros en suelo reforzado. Una elongación adecuada, y así digamos está dentro de las conclusiones de la norma, de ahí digamos la palabra adecuada empieza a haber mucho criterio del consultor. Una elongación adecuada permite que el geotextil se adapte a las irregularidades y deformaciones del suelo sin romperse y sin sufrir ninguna falla. Y lo mismo, esa elongación moderada en el punto de rotura, es decir, que no sea un valor tampoco tan alto, permite que el material resista mejor la fatiga y el desgaste a lo largo del tiempo. Entonces, es importante por eso entender un poco la propiedad. Tenemos ahora la resistencia al rasgado trapezoidal, esa es la otra, ¿no? Que en las fichas técnicas, sobre todo de geotextiles, vemos varias resistencias y a veces uno no sabe, ve, cuál será más importante para mi diseño o no, o cuál será más importante que yo de verdad le exija a mi proveedor cuando estoy haciendo esos comparativos. Entonces aquí vemos el rasgado trapezoidal bajo la norma de ensayo, la D 4533. Aquí lo que hacemos es medir la carga máxima. Digamos que se coge una muestra de geotextil, pero ya como en un triángulo isósceles, en un trapecio isósceles, como lo estamos viendo ahí, y se le induce una fisura lateral. Ahí es crucial para medir la capacidad del geotextil a resistir rotura bajo cargas aplicadas, como lo estamos viendo ahí en el video que estamos reproduciendo. Entonces, ahí podemos concluir. Los geotextiles con alta resistencia al rasgado trapezoidal pueden soportar las cargas y prevenir esa propagación de rasgados en áreas críticas. Eso será fundamental en temas como muros y terraplenes. En refuerzo de suelos, también va a ser bueno, digamos, tener ese geotextil con esa alta resistencia al rasgado trapezoidal porque va a permitir que haya una mayor interacción entre las partículas, aportando a esa resistencia interna del suelo. Por eso ahí se habla un poco de esa correlación indirecta con los parámetros del diseño geotécnico. Y finalmente, pues tener un geotextil que de pronto tenga muy bajo rasgado trapezoidal, pues va a hacer que sea un material mucho más susceptible a bajas cargas operativas, incluso durante proceso de instalación. Tenemos la resistencia a la perforación estática, otra resistencia que se reporta para geotextiles en ficha técnica. Aquí se hace a través de la norma de ensayo del método 6241, de 6241. Vamos igual a ver un videíto, pues como para ilustrar un poco el ensayo, porque de pronto no sé si todo el mundo en la cabeza tiene que resistencia es que yo voy a este tipo de fallo y listo. Entonces ahí estamos viendo, aquí lo que hacemos es determinar la fuerza necesaria para perforar el geotextil con un pistón de 50 milímetros como lo estamos viendo ahí. Ese es el valor que tomamos. O sea, se registra esa carga máxima que se aplicó antes de que se rompiera. Entonces, tener esa resistencia o tener una alta resistencia a la perforación estática garantiza que los geotextiles pueden resistir muy bien la acción erosiva y mantener una función protectora. Eso, digamos, puede funcionar muy bien cuando yo necesito que mi geotextil esté, por ejemplo, expuesto a flujos de agua, a viento, a temas de oleajes, por ejemplo, en proyectos costeros. Y pues algo que de pronto puede ser muy lógico, pero pues hay que recordarlo y es que sea capaz de resistir el contacto con objetos puntiagudos, raíces, que incluso eso es algo a lo que puede estar expuesto incluso en temas hasta de refuerzo de subrasante. Pasamos ahora a las propiedades hidráulicas, que esta es otra que genera confusión, incluso a veces a nivel interno para quienes trabajamos en el sector cuando empezamos en este ejercicio, y es el tema de permitividad y permeabilidad, que se miden a través de la norma de ensayo ASTM D 4491. Aquí digamos que, aunque ambas propiedades miden la capacidad del geotextil para permitir el flujo, digamos, de un fluido de agua a través de él,
hay que tener una diferencia importante y es que la permeabilidad tiene en cuenta el espesor, la permitividad no. Por eso, digamos, la diferencia de las unidades en las que yo reporto una o la otra. Entonces, la permitividad la reportamos en segundo a la -1 en ficha técnica y la permeabilidad la reportamos en centímetros por segundo. Ya estamos teniendo en cuenta el espesor del material. O sea, no simplemente el agua pasó, sino pasó a través de tanto espesor. Esa es como la diferencia. Aquí digamos que es fundamental, ahí ponemos digamos también otras conclusiones, decimos cuándo es importante tener una mayor permitividad, cuando yo necesito funciones de drenaje y filtración. De drenaje porque garantizo que se dé una evacuación de agua en áreas saturadas, que eso se utiliza mucho por ejemplo en temas de campos deportivos, incluso en el mismo tema de carreteras o manejo de terraplenes viales. Y filtración, pues yo necesito que el agua fluya, pero que mi geotextil sea capaz de retener ciertas partículas. Dato importante. Ahora, ¿cuándo sería bueno tener menor permitividad? Sería bueno cuando yo voy a hacer, por ejemplo, temas de estabilidad de suelos y temas de control de erosión. Es decir, yo mi geotextil lo voy a utilizar como un manto antisocavación o como un manto para evitar la migración de finos. Ya lo vamos a ver, digamos, un poquito más adelante con las fotografías de los proyectos. Y cuando podemos tener, digamos, cuando es bueno tener una mayor permeabilidad, pues cuando necesitamos evitar esa misma acumulación de agua, de alguna manera, digamos, un poco asociado al tema de drenaje. Es muy importante conocer la permeabilidad del suelo para que sea compatible con la del geotextil, sobre todo cuando yo tengo aplicaciones de subdrenaje y tema de manejos de aguas. Eso, digamos que es una propiedad que no siempre están en los estudios de suelos, que no siempre en el caso de que nosotros hacemos diseños sugeridos porque lo hacemos dentro del equipo, no está, digamos, esa propiedad medida, no la tienen, no la han evaluado. Es importante, digamos, si realmente yo quiero escoger el geotextil que pueda desempeñar muy bien esa propiedad hidráulica, es importante que yo pueda conocer esa permeabilidad del suelo. Y esa permitividad deseada va a depender mucho de la velocidad del flujo de agua que yo realmente quiera retener y pues obviamente de las condiciones del sitio. Tenemos el tamaño de abertura aparente. Recapitulando un poco las que ya vimos, todas, digamos, se entregan o según la normativa o las normativas y cada uno de sus métodos de ensayo, los resultados se entregan en datos MAR. Bien, ahora, para el tema de tamaño de abertura aparente hay un concepto diferente y es un dato, pero pues no los quiero enredar mucho, ya no es un dato MAR, sino un dato que se llama como Max MAR, que es básicamente un concepto que está establecido para medir mínimos, porque digamos el interés principal de este ensayo es poder conocer el tamaño máximo que puede pasar a través de un geotextil. Entonces, digamos, ahí está viendo un poco del ensayo. Digamos que hay dos métodos para evaluarlo. Puede ser ese tamizado en seco con perlas de vidrio, que es el que estamos viendo en el video, o u otro que se llama porómetro capilar. Entonces, ahí lo que queremos en este que estamos viendo en el video es que el 90% de las perlas sean retenidas sobre y dentro del geotextil, para que de pronto me entiendan un poco mejor. Entonces, ahí también es importante entender cuándo yo quiero tener un tamaño de abertura aparente un poco más grande o cuándo realmente necesito uno más pequeño. Entonces, uno podría decir en el tema de subdrenaje, no sería conveniente, por ejemplo, digamos que hubiera tanto paso, por ejemplo, de material fino para que no se genere obstrucción. Entonces, yo ahí me voy a ir a tener ese tamaño de abertura un poco más cerrado, por ejemplo. Pero tampoco en algún escenario voy a querer que, por ejemplo, se atrapen partículas no deseadas. Entonces voy a querer un tamaño de abertura un poco más grande. Entonces ahí digamos la importancia, sobre todo en el tema de las propiedades hidráulicas, que se puede dar mayor confusión, es poder determinar yo para qué quiero mi geotextil, ¿vale? Y tenemos las propiedades de durabilidad, donde vamos a la estabilidad rayos UV, que se mide bajo el método de ensayo ASTM 4355. Ahí hay un video. Esos videos pues son de ese es un equipo que nosotros tenemos en la planta. Ese video pues no es de nuestro laboratorio, pero es exactamente el equipo que manejamos. Mm, Y ahí básicamente lo que hacemos es exponer el geotextil y medirlo a condiciones de luz, humedad y calor. Esa medida se da en porcentaje. Es importante medir la estabilidad rayos UV del geotextil, reportarla, tenerla, pedirla, porque finalmente esto nos permite determinar el deterioro de la resistencia a la tensión de los geotextiles.
por exposición a eso, digamos, a esos agentes que ya les comenté. Esa medida se va a dar porcentual porque básicamente es esa disminución entre esa resistencia inicial que yo tenía y esa resistencia que tengo residual del material después de que la sometí al ensayo, que obviamente, digamos, se hace bajo un tema de radiación, queriendo imitar la luz solar, bajo un tema de humedad y temperaturas controladas, pero con un factor de aceleración. Entonces, acá es importante decir que no está diseñado tampoco, digamos, para simular el deterioro que puedan causar otros fenómenos como la contaminación atmosférica, temas climáticos, ataques biológicos o exposición al agua salada. Eso es importante, digamos que la normativa hace esa aclaración, así como también hace la aclaración que no hay una conversión directa o una fórmula, digamos, que nos permita definir que dependiendo de ese porcentaje que reportemos en ficha técnica, como estabilidad rayos UV, pues yo eso lo puedo pasar como años en mi obra. O sea, digamos que no hay como una medida así como tan directa, pero digamos que sí nos da una aproximación de qué tanto sufre mi geotextil cuando yo lo tengo expuesto a rayos UV, dependiendo de la aplicación. Ahí también es importante tener en cuenta que esta medición se hace porque lo que más afecta a los polímeros, como el poliéster, como el polipropileno, polietileno, son los rayos UV, porque lo que hacen finalmente es romper esos enlaces químicos y de alguna manera reducen esas propiedades mecánicas y químicas que trae el material. Ahí, digamos, los geotextiles que van a ser siempre más afectados a los rayos UV son aquellos que son fabricados a partir de polímeros como el polipropileno, que eso se llama poliolefina. Digamos que ellos van a ser mucho más vulnerables a rayos UV. Eso incluso lo hemos evidenciado nosotros en el ejercicio de cuando hacemos los ensayos. Por eso es que ustedes van a ver en muchos no sé, de los proveedores que les ofrezcan polipropileno, incluso nosotros pues tenemos la referencia propio y que se las mostré al principio, donde siempre los geotextiles que están hechos a partir de esa materia prima están acompañados de algún estabilizador a rayos UV. Mientras que en el ejercicio del poliéster se nota o hemos notado sobre todo nosotros también que hacemos los ensayos muy bien bajo la normativa, que hay una notable resistencia a los rayos y obviamente pues también un menor deformación y por eso digamos que va a ser comparable que nosotros tengamos el poliéster en crudo a ese polipropileno que tiene un estabilizador a rayos UV. También es importante, dependiendo de la aplicación en la que yo voy a utilizar el geotextil, realmente qué quiero para mi proyecto. Ahora bien, vamos a entrar en los escenarios para no alargarnos tanto porque ya estamos casi en los 45 minutos. Sabemos que esto virtual se empieza a hacer un poco cansón, incluso para quien está presentando ya más de 40 minutos sentada en la misma posición. Pero entonces, bueno, vamos a ver el tema de escenario, subdrenaje. Ahí vamos a ver de manera esquemática la función del geotextil, que básicamente es ponerlo contra un suelo para permitir que haya paso de agua, pero que haya retención de suelo. Ahí, digamos, lo estamos viendo. Vamos a ver aquí algunos escenarios de manera esquemática, temas, por ejemplo, en espaldares de muros, donde donde finalmente lo que queremos es poder aguantar esas presiones laterales que se originan por el empuje del terreno. Y, por ejemplo, en el tema vial y también en estructuras en suelo reforzado, muros en concreto y muros en suelo reforzado. Y en el tema vial, pues que sea capaz de captar y conducir el agua subsuperficial desde el suelo en este ejercicio de subrasante hasta el sistema de drenaje principal. Ahí, digamos, también estamos ilustrando algo del geodren, porque la idea es que ese geotextil que acompaña el geocompuesto del geodren también cumpla con esos requerimientos de geotextiles para tema de subdrenaje. ¿Ok? Aquí vemos algunas fotografías de proyectos y ahí vemos un poco el tema de clases de instalación, de clases de severidad de acuerdo, digamos, a posibles daños de instalación. Entonces ahí vemos un poco la diferencia. Digamos, en el primero, aunque estamos hablando de la misma aplicación, estoy armando un dren francés, así sea con un geotextil no tejido en un caso y con un tejido en otro caso, pues en el caso uno, pues mi geotextil va a ser más susceptible digamos, a un daño, porque finalmente estoy utilizando un material para el relleno de una partícula mucho más grande que puede ser incluso angular. Mientras que en el escenario uno el daño es mucho menor porque estoy utilizando finalmente un material más fino. Digamos que a eso se refiere el tema de clasificaciones por severidad. Algunos otros proyectos, tema de subdrenaje, muros en concreto que ya lo vimos de manera esquemática, temas de lechos drenantes que se utiliza mucho en estructuras en suelo reforzado,
geodren, digamos, vimos en las dos anteriores el geotextil y aquí vemos el geodren. Como les dije, finalmente la presentación se les va a hacer llegar, digamos, como memorias del webinar, porque pues obviamente aquí vamos a ver un poco tablas, no las vamos a ver obviamente en detalle, pero digamos que quisimos de resumir en cada uno de los escenarios cuáles son las propiedades que pide el documento, algunas noticas importantes. Por ejemplo, acá es muy importante destacar que para el tema de subdrenaje, por ningún motivo se permite el tejido en cintas planas, que es la referencia ProPuI, por ejemplo, que nosotros manejamos. Entonces sí podemos utilizar los otros tipos de tejido, inserción y trama y tejido de monofilamento, y podemos utilizar los no tejido Fibertex, pero no cintas planas. Esas son, digamos, las propiedades mínimas que nos pide la norma, dependiendo de la clase, de la severidad a la que va a estar expuesta el geotextil. Ahí tenemos las normas, en la primera las propiedades mecánicas y en este caso las propiedades hidráulicas y de durabilidad. Y aquí, después de cada una de esas, quisimos enmarcar la referencia mínima dentro de Geomatrix que cumpliría con esa clasificación. Entonces, el ejercicio de lo mínimo que se podría utilizar en referencias nuestras es para geotextiles tejidos, un Vortex BX30, y para geotextiles no tejidos, un Fibertex F30. Geotextiles de separación. De manera esquemática, esta es la función principal que todos conocemos de separación, incluso con la que todo el mundo está más familiarizado en el uso de geotextiles, y es ponerlo en una vía. Entonces ahí lo que se quiere es prevenir esa mezcla de suelo, generalmente de subrasante, con esas capas de agregado, bien sea subbase o base. Es importante que, digamos, ahí el documento menciona que esos geotextiles de separación es donde yo requiera separación, pero donde el manejo de agua no sea una condición crítica para mí. O sea, no tenga un tema a nivel freático, digamos, no haya como unas condiciones particulares de manejo de agua que deba tener en cuenta. Ahí estamos solamente en separación. Aquí algunas fotografías, separación con dos de nuestras referencias, con la línea Vortex, con la línea ProPuWIP. Obviamente dentro de cada línea hay diferentes referencias que obviamente tienen diferentes propiedades mecánicas e hidráulicas. Ahí tenemos otro escenario con geotextil no tejido, con geotextil tejido, también temas de separación. Arriba también el tema de clasificaciones por daño. Recordemos, siempre asociado al material y las cargas operativas que van a haber en el proyecto, sobre todo durante fase de instalación. Otra función de separación para que no nos quedemos con la idea de que solamente es en vías. Aquí, por ejemplo, se está haciendo el cambio y la instalación de una tubería, y también queremos, digamos, separar esas paredes, digamos, para que no haya, digamos, como contaminación con seguramente ese material granular que va a estar acompañando la tubería alrededor. Digamos que esto es como un dren francés de gran tamaño, como lo estamos viendo ahí, con un geotextil no tejido, otra aplicación. Lo mismo las propiedades y aquí las referencias mínimas, permítame enseñarlo, de Geomatrix que clasificarían. Entonces, en cuanto a geotextiles de cinta plana, desde un 1700 hasta un 2400, en el tema de Fibertex arrancaríamos en un Fibertex F30 sin problema, y en los Vortex desde un Vortex BX30, que es nuestra referencia inferior. Obviamente, pues si la inferior cumple, pues la de más alta especificación también va a cumplir. Aquí lo que hicimos fue sobre todo poner como esos mínimos. Geotextiles de refuerzo. Aquí vemos un poco, digamos, como de manera esquemática cuál es la función que cumple el geotextil cuando yo lo quiero para temas de refuerzo. Va a ser aplicable en condiciones de suelos saturados, donde aparte de esa función de separación, yo necesite tema de mejoramiento y tema de manejo de agua. De ahí la importancia de las propiedades hidráulicas, del tipo de tejido que escojo, de la materia prima con la que voy a trabajar. Ahí digamos que es supremamente importante, digamos, como tener esa definición clara. El uso de geotextiles para esta aplicación se considera un tratamiento mecánico. Sabemos que también pues hay tema de tratamientos químicos, como cuando utilizan cal o algún otro tipo de aditivo. Digamos que esto se clasifica como mejoramiento mecánico. Aquí algunas propiedades, digamos que el sector petrolero es un sector en el que se utiliza bastante este tema, sobre todo digamos por dónde están ubicados los proyectos para temas de refuerzo, no solamente de separación, sino de refuerzo. Esos escenarios donde es difícil hacer excavaciones para mejoramientos y reemplazo de material, esa digamos que es una de las condiciones que nos llega muchas veces para sugerir algunos diseños desde nuestro departamento técnico.
y es cómo evitar, digamos, esos rajones de gran espesor, esos mejoramientos, esos reemplazos, esas excavaciones, utilizando geotextiles, generalmente geotextiles de alto módulo, como la línea Vortex que nosotros fabricamos. Aquí algunos otros proyectos, nuevamente, el tema de los dueños de instalación, claramente por el material, en este ejercicio, pues estarían o sería o clase 1 o la 4A. Acuérdense que vamos 3, 2, 1, 4A, así va el documento. Las propiedades mínimas, aquí estamos hablando que la referencia mínima de nosotros que cumpliría este ejercicio es un Vortex BX650. Miren que en los escenarios anteriores estábamos entre un 30 y un 40, que son, digamos, como las referencias de menor especificación. Aquí ya empezamos a hablar de geotextiles de alto módulo, que ya arrancamos en un Vortex BX650. De ahí hacia adelante, todas estarían cumpliendo con lo que solicita el documento. Control de erosión. Digamos que es un tema que a veces uno asocia solamente con el tema de uso de mantos, pero los geotextiles, digamos, también cumplen cierta función en temas de control de erosión. Aquí, digamos, pues de manera esquemática lo queremos como ilustrar, pero vámonos al tema del proyecto. Entonces, aquí está, por ejemplo, cuando yo utilizo colchones de enrocado, cuando utilizo temas, por ejemplo, de formaletas textiles, yo quiero evitar que debajo de de esas otras protecciones pues se dé una migración de material fino y para eso yo utilizo un geotextil. Ahí la línea que nosotros recomendamos es la línea Hydrotex, ya no es ese tejido por inserción y trama, recuerden ese que tiene una urdimbre y una trama y el hilo de amarre, sino el que es de monofilamento, digamos que es un material bien más cerrado, se los dije, digamos, desde el principio, y este es el ejercicio en el que lo instalaríamos. Ahí lo vemos, por ejemplo, en una condición de querer separar una impermeabilización, por ejemplo, de un reservorio. Allá lo vemos en otro escenario de los colchones de enrocado, donde lo ponemos debajo, digamos, de esa protección permeable para evitar precisamente que sea como esa migración de material fino. Como les comenté, nuestra línea Hydrotex, nosotros dentro de la línea Hydrotex manejamos dos referencias para esa aplicación, el Hydrotex 95 e Hydrotex 150. Y por último, las barreras temporales para sedimentos, que aunque no es una aplicación tan común, y sobre todo acá en Colombia no hay mucho, ahí es como de manera esquemática cómo se instalan de alguna manera, es que ese geotextil lo utilizan de alguna manera como un intersector vertical permeable, como lo hemos mencionado ya en varios momentos, diseñado para eliminar como ese suelo suspendido por el flujo, digamos, del viento o del agua. Aquí, digamos, algunos escenarios. Como les mencioné, no es algo tan común, pero es una aplicación que existe, digamos, que está enmarcada dentro del documento. Ahí, digamos, que evitamos, pues, que ese suelo erosionado, que se transporta por esos agentes que les mencioné, pues, llegue, digamos, a alguna zona en particular. Aquí, por ejemplo, otra fotografía. Ahí, por ejemplo, se está utilizando un geotextil no tejido para esa función. Aquí las propiedades que se deben cumplir, la referencia de nosotros que estaría cumpliendo las propiedades, que incluso es curioso porque es una referencia alta, no es una referencia solamente para temas de separación, como lo que vimos en los escenarios anteriores. Es posible que eso se deba a que también hay ciertas propiedades hidráulicas por revisar y temas de estabilidad rayos UV, porque finalmente el material ahí va a quedar completamente expuesto todo el tiempo. Entonces, de ahí la importancia, digamos, de conocer esos requerimientos. Y ya para terminar, nos vamos a ir al tema de conclusiones. Aquí digamos que dejamos tres, aunque en el ejercicio, digamos, de la presentación se les fueron dando algunas conclusiones y temas que se pueden inferir, digamos, sobre todo en el tema de laboratorio, pues quisimos dejar estas tres y la primera tiene que ver con el tema de esa elección de datos, invitando a quienes están involucrados en el tema de proyectos, sobre todo en esa fase de diseño que se inclinen por esos datos MAR, por esos datos que generan mayor confiabilidad, que realmente sean muy exigentes con nosotros como fabricantes y como proveedores para que hagamos ese ejercicio de asegurar ese mayor cumplimiento de las propiedades dentro de las obras de ingeniería. También mencionamos el tema de los ensayos de laboratorio, es muy importante, sí tienen una relación directa con la predicción del comportamiento del geotextil en el proyecto en el que yo lo voy a utilizar de acuerdo a la función. Por eso es muy importante poder contar con ese laboratorio acreditado, que esté bajo el programa de GuideLab, que haga ese ejercicio muy juicioso,
que haga ese ejercicio abierto. Nosotros lo hacemos tan abierto que, como les dije, nos visitan clientes, consultores y van y conocen las instalaciones. Entonces es importante como poder contar con esa herramienta. Y finalmente, pues poder lograr ese buen desempeño del geotextil, pues va a depender de que entendamos mucho esa clasificación que se le hace al material, y un buen documento de pauta va a ser ese M288, así digamos hayan otras normativas paralelas. Eso era lo que teníamos para mostrarles hoy. Muchas gracias, de verdad. Yo sé que estuvo un poquito larguita, pero pues gracias a los que se quedaron hasta el final. Ingeniera Paula, muchas gracias por su presentación, muy ilustrativa y contundente. Hemos recibido hasta ahora bastantes preguntas. Por temas de tiempo, atenderemos aleatoriamente tres. El resto serán respondidas en breve al correo electrónico que fue inscrito al momento del registro. Ok. ¿Sabes, Caro? Una, bueno, la primera pregunta. En cuanto a recomendaciones de instalación, el documento M288 da algunas recomendaciones a esas. Ya Sí, las, dime. perdón, repito la pregunta. En cuanto a recomendación de instalación, el documento M288 da algunas recomendaciones o esas las entregan ustedes como fabricantes y proveedores de los geotextiles. Ah, bueno, listo. Entonces ya, claro. A ver, el documento M288, si bien da sus requerimientos de propiedades mínimas y máximas que de pronto pueden estar más asociadas a tema de diseño y también, digamos, están al proceso constructivo, e incluso al final el documento presenta un apéndice que creo que es como apéndice X, de apéndice 10, es el único que está como en número romano dentro del documento, y sí da unas pautas constructivas, incluso bastante ilustrativas, porque presenta unos esquemas de traslapos mínimos, de algunos espesores mínimos que se deben manejar sobre el geotextil si están dentro del documento. No es muy extenso, digamos, ese apéndice, pero sí las presenta. E igual nosotros como fabricantes y comercializadores de materiales geosintéticos acompañamos todos nuestros productos con unas guías de instalación de manera escrita, e incluso ya algunas las tenemos en video para que sea más fácil que sí se las lean en obra. Y pues también nuestro departamento técnico y equipo de expertos hace acompañamiento en obra con esas primeras jornadas de trabajo, explicando, digamos, como las consideraciones mínimas a tener en cuenta para la instalación y el correcto uso de los geosintéticos y en este caso de los geotextiles. Muchas gracias. La segunda pregunta, vamos a ver esta. Si bien hablaron de los geotextiles en la presentación, el documento M288 en su versión 2021 hace también referencia al uso de geomallas para carreteras. ¿Por qué no incluyeron este tema en la presentación? Bueno, pues creo que lo primero es muy evidente, tiempo, o sea, ya estamos casi que rayando la hora. Y pues sí, sí se incluye un tema de geomallas, sobre todo de geomallas biaxiales, pensando en temas de refuerzo, pero nos pareció a nosotros más adecuado volver a generar un nuevo espacio concentrado en tema de geomallas, donde arranquemos seguramente con las consideraciones del M88 e incluyamos consideraciones de otras normativas en uso de geomallas. El tema de geomallas también es un capítulo bastante amplio, o sea, tenemos tejidas, no tejidas, biaxiales, uniaxiales, hidromallas. Entonces, digamos que también lo quisimos como dejar para una próxima sesión. Ahí pues súper importante como que estén pendientes de redes, de sus asesores y demás, para que seguramente también se conecten con nosotros. Así es. Listo. Y última pregunta. Vamos a ver esta. ¿Ustedes prestan el servicio de laboratorio a externos? Estoy en este momento en un proyecto vial y quisiera resolver una duda respecto a un geotextil que nos llegó antes de que lo instalemos. Bueno, una duda que nos hacen todo el tiempo y que todo el tiempo se la hacemos al jefe de laboratorio si está por ahí conectado. Nos lo preguntan todo el tiempo. Nosotros como tal no prestamos, digamos, un servicio como que tenga cobro, como que tengamos una lista de precios. Ven y hacemos esos ensayos y valen tanto. No. Hay razones, pero pues una principal es el volumen que nosotros tenemos de fabricación. Y como les comentaba, ese ejercicio que hacemos tan juiciosos de revisar y hacer el control de calidad desde el proceso que nos llega el chip de poliéster, y no solamente en lo que fabricamos, sino en lo que comercializamos. Entonces realmente pues casi que uno podría decir no damos abasto. Adicional a eso, hacemos unos ensayos internos para medir temas de desempeño, de desgaste de los materiales, de abrasión y otras propiedades, digamos, que nos permiten ser mucho más contundentes, sobre todo en el tema de especificación de materiales geosintéticos. Sin embargo,
hemos hecho algunas excepciones de recibir algunas muestras de algún proyecto donde de pronto nos digan, vení, es que tengo este geotextil hace tiempo y no sé, boté la ficha técnica, el certificado, la factura, no tengo nada, necesito validar qué material es, necesito validar si me cumple con esa propiedad en particular. Lo hacemos, pero digamos que lo hacemos a título muy personal, obviamente sin colocar marcas y sin general, digamos, como ningún tipo de juicio, porque finalmente, pues el laboratorio es como ese agente externo que nos regula. Entonces, pues la respuesta al público sería no. Casos excepcionales, pues se revisarían. Listo, ingeniera Paula. Muchas gracias por tus respuestas. Agradecemos a todos los asistentes por su tiempo. Para Geomatrix es muy importante contar con esos espacios como este. A todos nuestros asistentes que no tuvieron la oportunidad de escuchar la charla completa, informados que las encontrarán en nuestras redes sociales. Para quienes deseen obtener más información sobre las soluciones de Geomatrix, pueden contactarnos a través de nuestros medios. También podrán dejar sus datos en la encuesta que encontrarán al finalizar este webinar y serán contactados en breve. Recuerden que somos Geomatrix, los expertos en geosintéticos. Gracias nuevamente a todos por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego. Juan, chao, muchas gracias. Gracias a todos. A ti, hasta luego. Que estés muy bien. Feliz día.